¿Alguna vez has mirado el mundo que te rodea y te has preguntado, ¿dónde está la justicia? ¿Hasta cuándo parecerá que las personas malvadas se salen con la suya? Si es así, no estás solo. Los profetas Nahum y Habacuc luchan con estas mismas preguntas mientras observan al brutal imperio asirio dominar su mundo. A través de sus profecías, Dios revela una verdad poderosa que es tan relevante hoy como lo fue entonces. El mensaje principal de estas profecías es claro. La justicia de Dios puede parecer lenta, pero es segura. Nadie, ni siquiera el imperio más poderoso, puede escapar de rendir cuentas ante él. Esta verdad se desarrolla a través de las dramáticas profecías de dos hombres con perspectivas muy diferentes sobre la justicia de Dios. La profecía de Nahum se centra en la inminente destrucción de Nínive, la capital de Asiria. Recuerda Nínive. Esta es la misma ciudad que se arrepintió generaciones antes cuando Jonás predicó allí, pero habían vuelto a sus caminos malvados, volviéndose aún más brutales y opresivos. Nahum los describe como una ciudad de sangre, llena de mentiras, llena de saqueo, que nunca carece de víctimas. El profeta comienza pintando un magnífico retrato del carácter de Dios. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Nos está recordando que la paciencia de Dios nunca debe confundirse con indiferencia. Cuando Nahum describe el poder de Dios, las montañas que tiemblan, las colinas que se derriten, la tierra que se estremece, está enfatizando que ningún poder humano, por muy grande que sea, puede resistir la justicia divina. Luego escuchamos la voz de Habacuc haciendo las preguntas que muchos de nosotros nos hemos planteado. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré por ayuda y no escucharás? ¿O te gritaré violencia y no salvarás? Él está luchando con el aparente triunfo de la maldad y el aparente silencio de Dios. Pero la respuesta de Dios es asombrosa. Voy a hacer algo en tus días que no creerías, aunque te lo contaran. Dios revela que usará a los babilonios para castigar a Siria. Pero esto crea un nuevo problema para Habacuc. ¿Cómo puede Dios usar a una nación aún más malvada para castigar a una nación malvada? La respuesta de Dios nos enseña una lección crucial. Él es soberano sobre todas las naciones. E incluso los poderosos babilonios son simplemente herramientas en sus manos. El clímax de estas profecías llega en la hermosa oración de fe de Habacuc. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en mi gran Dios, mi Salvador. Aquí tenemos un hombre que aprendió a confiar en la justicia de Dios, incluso cuando no podía ver cómo cumplía. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades hoy? Primero, recordar el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Así como Asiria parecía invencible hasta que de repente cayó, no debemos asumir que las injusticias actuales continuarán para siempre. Dios sigue siendo soberano. Él sigue obrando, cumpliendo sus propósitos. En segundo lugar, debemos entender que la paciencia de Dios ante el pecado no es debilidad ni indiferencia. Como nos recuerda Nahum, Él es lento para la ira, pero grande en poder. Esto debería consolarnos al ver injusticia y advertirnos de nuestras propias acciones. En tercer lugar, debemos aprender a confiar en los métodos de Dios, aunque nos confundan. Así como Habacuc luchó con la decisión de Dios de usar a Babilonia, puede que no siempre entendamos cómo Dios está cumpliendo sus propósitos.
Finalmente, necesitamos desarrollar una fe como la de Habacuc, una que pueda regocijarse en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Estas profecías hablan poderosamente a nuestro mundo actual. Todavía vemos naciones e individuos que parecen prosperar a través de la violencia y la injusticia. Todavía luchamos con el tiempo y los métodos de Dios. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dios ve, Dios se preocupa y Dios actuará. La pregunta no es si la justicia llegará, sino cuándo. Permítanme compartir con ustedes una historia que ilustra esta verdad. En 1964 ocurrió una tragedia devastadora en el puente sobre el lago Pontchartrain cuando un autobús de Continental Trailways cayó al lago tras ser golpeado por barcazas que habían abierto una brecha en el puente. 6 valiosas vidas se perdieron esa noche. Un hombre que conducía por el puente esa tarde vio a alguien parado en medio de la calzada, agitando los brazos frenéticamente y gritando, «¡Detente, detente, detente!». El conductor tomó una decisión. ¿Era loca o una advertencia? Algo lo impulsó a detenerse, y esa decisión le salvó la vida. El hombre, corriendo hacia su auto, le explicó sobre el colapso del puente. Si el conductor hubiera continuado, él también habría caído en las oscuras aguas de abajo. Inmediatamente, ese conductor salió de su auto y se unió a advertir a otros sobre el peligro que había adelante. Hoy me siento como ese hombre en el puente. Como los profetas Nahum y Habacuc, debo agitar los brazos y clamar, «Detente, detente, deja de vivir como estás viviendo. Si sigues por el camino que vas, morirás. Verás, se acerca un día de juicio, un momento en que cada persona estará ante un Dios santo y dará cuentas de su vida». Esto no es solo una profecía antigua, es una realidad para ti y para mí. Ya sea que estés clamando como Habacuc por la injusticia o celebrando la justicia de Dios como Nahum, recuerda que el Señor sigue siendo un refugio en tiempos de dificultad. Él cuida de quienes confían en Él. Nuestro papel es permanecer fieles, confiar en su tiempo y, como Habacuc, aprender a regocijarnos en Dios, sin importar nuestras circunstancias, porque al final, así como cayó Nínive, la justicia de Dios prevalecerá.